Antes que nada, bienvenida a todas las personas que os habéis conectado y que estáis interesadas en esta nueva sesión de Botánica desde el sofá, el ciclo de mesas redondas que hace el Jardín Botánico, y que esta vez el título que lleva es Los incendios forestales comunes pero evitables. Bueno, muchos de vosotros, si no la mayoría, todos los veranos asistís de manera directa o a través de los medios de comunicación a noticias continuas, un chorro continuo de noticias sobre los incendios forestales, imágenes impactantes, imágenes dramáticas y un montón de opiniones y un montón de palabras acerca de que bueno, los incendios forestales son una plaga, que los incendios forestales se apagan en invierno, que el monte está sucio y eso es la causa de los incendios forestales, que el monte hay que reforestarlo después de los incendios forestales y, bueno, pocas veces se nos da oportunidad a los que trabajamos en el campo de la ciencia a hablar de cómo vemos nosotros este problema y esta es la oportunidad que el Jardín Botánico nos ha dado, lo cual agradecemos desde aquí y, bueno, pues esperemos que os guste. Como sabéis, la charla tendrá una primera parte en la que hablaremos los miembros de la mesa y luego ya se os dará paso a todos vosotros. Las personas que participan en la mesa son Susana Gómez. Susana Gómez se doctoró por la Universidad de Concepción, en la Universidad de Concepción, en Chile. Es profesora de la Universidad de Cádiz y su especialización es sobre cómo los incendios forestales pueden ser considerados como fuerza evolutiva en los seres vivos. Luego nos acompaña también Alejandro Valdecantos, es doctor por la Universidad de Alicante y es investigador senior en el CEAM, en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Y yo mismo, que estoy moderando la mesa, soy Patricio García Fallos, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el CIDE. El CIDE es el Centro de Investigaciones sobre Certificación, que es un instituto mixto de la Universidad del CSIC y la Generalitat Valenciana. Con esto, bueno, pues empezamos ya a debatir del tema. La primera pregunta que quería lanzar a vosotros, a Susana y a Alejandro, es ¿por qué los incendios forestales han entrado de lleno en el debate ciudadano, en la sociedad, en las preocupaciones de la sociedad? ¿Es porque es un fenómeno nuevo o es que ha cambiado algo? Y si ha cambiado algo, ¿el que ha cambiado? Bueno, gracias por dejarme participar. Bueno, yo creo que los incendios no son nada nuevo, ¿no? Los incendios están en la Tierra desde que las plantas han colonizado la Tierra, ¿verdad? Y aquí en el Mediterráneo, pues desde que se forma el clima mediterráneo en el Plioceno, pues los incendios son muy frecuentes en verano. ¿Qué ha cambiado desde nuestra percepción? Pues obviamente el tema del cambio climático, ¿no? Todos estamos muy pendientes de ese tema, la sociedad está muy pendiente de ese tema. Todos tenemos acceso a mucha información de cosas que ocurren en otros países también, de las catástrofes que están ocurriendo en otros países. Y a nivel científico, ¿qué sabemos? Pues efectivamente está cambiando algo, está cambiando que este calentamiento global pues está provocando incendios cada vez más grandes y cada vez más intensos y más frecuentes. Sí, yo quería, bueno, añadir a lo que dice Susana, ¿no? Que realmente lo que creo que evidentemente no es nada nuevo, ¿no? Los incendios, al menos en nuestras latitudes y en nuestros climas mediterráneos de todo el mundo. Entonces, lo que sí se ha producido, creo, ha sido un cambio, bueno, muchos cambios. Más que cambio climático, sería un cambio global, ¿no? Partiendo de los cambios del uso del suelo y tal. Y también, que creo que es lo que hay que destacar ahora de por qué la sociedad lo percibe de una manera, ha pasado a un plano preferente, puede ser porque hay nuevas demandas, nuevos usos del monte, ¿no? Hablando sí del bosque o del medio natural, más enfocados al ocio, a actividades recreativas. Entonces, la gente está más metida, más que antes al menos, en el disfrute del medio natural, ¿no? Entonces, puede ser que haya una sensibilización mayor a esos incendios, cuando ocurren esos incendios que antes no pasaba, ¿no? Independientemente de que, bueno, el fuego ha ocurrido siempre, pero lo que no ha ocurrido siempre ha sido la recurrencia, ¿no? Que estemos obteniendo
un número de incendios muy elevado en unos periodos de tiempo muy cortos en los mismos sitios, en los mismos parajes, ¿no? Eso sí que es nuevo, ¿no? Más allá del evento del fuego per se, que efectivamente es un ¿cómo se dice? Un driver, un agente de degradación natural en nuestras latitudes, ¿no? Muy bien. Vale. Claro, la gente nos asustamos por las columnas de humo, pero también por las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de los incendios sobre los ecosistemas? ¿Se puede generalizar? ¿Son siempre iguales o dependen de algo? Yo creo que no hay dos incendios iguales, ¿no? Generalizar, bueno, evidentemente después de un incendio sí que hay algunos aspectos comunes, ¿no? Pero claro, comunes, pero con muchos matices. Pero en común sí que tenemos que la cubierta vegetal desaparece, que tenemos un suelo desprovisto de protección vegetal durante más o menos tiempo en función de ese ecosistema que se ha visto afectado, de esa vegetación, de esas condiciones locales, pero más allá de luego decir, no, es que el impacto que se produce sobre el suelo va a ser este. Bueno, en general no podríamos decir, porque depende del tipo de suelo, depende de cuáles son las condiciones, por ejemplo, meteorológicas de precipitación que se vayan a producir después del incendio, pero bueno, sí que hay unos rasgos más generales, ¿no? De que hay una pérdida de materia orgánica, de nutrientes, por volatilización, aunque luego las cenizas aportan, por otro lado, otro tipo de nutrientes, ¿no? Un sellado y una hidrofobicidad del suelo, ¿no? Una menor infiltración, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones más generales, pero creo que hay un componente muy particular de cada ecosistema que se ve dañado y se ve afectado por el fuego, ¿no? Una de las cosas importantes, claro, que determinan este efecto en los ecosistemas es precisamente la historia evolutiva que tiene la vegetación en relación al fuego. Si el fuego ha sido un factor evolutivo presente de hace millones de años y la flora está adaptada a este tipo de perturbación, pues esta flora va a tener una mayor capacidad de regeneración a través de semillas que resisten el fuego, a través de rebrotes de los adultos, y por tanto el efecto va a ser menor. O sea, la vegetación, obviamente, la vegetación que había antes se destruye, pero sí es verdad que se regenera y se renueva, incluso en ecosistemas adaptados al fuego, como los ecosistemas mediterráneos, la diversidad puede incrementar. Entonces, en este caso no sería una catástrofe, ¿no? Luego, en ecosistemas donde el fuego lo ha introducido el hombre, que el fuego siempre ha existido, en todos los ecosistemas siempre hay un fuego alguna vez, pero no de forma recurrente, y donde la vegetación es sensible, digamos, al fuego, esa vegetación no tiene adaptaciones al fuego, pues entonces esa regeneración va a ser mucho menor y va a ser más propensa a invasiones biológicas, por ejemplo, de especies que sí están adaptadas a las perturbaciones, y en ese caso el efecto sería mucho más negativo. O sea que de alguna manera podríamos decir que lo que está ocurriendo, y por eso ha entrado en el acervo de noticias de la sociedad y de los problemas, los incendios, es porque ha habido un cambio de régimen. Estamos asistiendo a incendios más grandes, más intensos por el cambio global que habéis comentado, tanto climático como cambio de usos. Entonces, este cambio puede estar afectando también, evidentemente, a esa respuesta evolutiva de las plantas. Es decir, si ya se han adaptado a un régimen de incendios determinado, si lo cambiamos, podríamos estar comprometiendo esta... Sí, incluso en ecosistemas que están muy adaptados a fuego, como puede ser el chaparral californiano aquí en la cuenca mediterránea, el hombre está cambiando la frecuencia natural de estos incendios. Es muy importante entender que las plantas no están adaptadas al fuego y ya está, sino a un régimen de fuego determinado. El régimen quiere decir una periodicidad determinada y una intensidad determinada. ¿Qué está haciendo el hombre? Y sobre todo en ecosistemas mediterráneos donde la presión humana es brutal, ¿no? Estamos aumentando esa frecuencia o abandonando, por ejemplo, los campos y hace que se acumule el combustible y se aumenta la intensidad. Este cambio en el régimen es el que es negativo. Sí, ese evidente cambio en el patrón, en el régimen de incendios,
yo creo que es fundamental a la hora de definir también la vulnerabilidad de esos ecosistemas, ¿no? Ya no solo de las plantas individuales, sino de las comunidades vegetales y por tanto las animales, ¿no? Pero, claro, la vulnerabilidad está definida por muchas o varios rasgos de la vegetación, ¿no? Como decía Susana, las especies rebrotadoras, pues si tenemos un régimen de incendios muy frecuente, pues poco a poco van a ir perdiendo la capacidad de rebrote, ¿no? Porque van a tirar de carbohidratos de reserva, que a lo mejor no les da tiempo a reponer en el periodo entre fuegos. Si estamos hablando, yo que sé, siempre tenemos la imagen, ¿no?, de los fuegos de pinares, ¿no? El pino carrasco, el que es más habitual y más común en nuestros ambientes mediterráneos, al menos aquí en la Comunidad Valenciana y el sudeste, claro, necesita producir semillas viables para regenerarse. Entonces, si tenemos unos intervalos sin incendios demasiado cortos, 15, 20 años o menos, o más, por ahí, pues es posible que no se haya llegado a la madurez reproductiva en esas masas y, por tanto, es un ecosistema absolutamente vulnerable. Por mucho que se diga que los pinares tienen una capacidad de recuperación después del fuego, que la tienen, que es así, pero claro, a determinado régimen de fuegos, de incendios, pues ya no es tan recuperable, resiliente, ¿no? Yo supongo hablaremos de la resiliencia. Y es evidentemente una comunidad bastante vulnerable al fuego, en este sentido, en fuegos recurrentes. Muy bien. Patricia, perdona, es que no te he respondido una cosa antes que me has preguntado en realidad, que si pueden tener algunas especies capacidad de adaptarse a este cambio de régimen, que eso sí lo hemos visto. Especies, sobre todo especies anuales, lo que hemos visto en algún caso, hay algunas especies anuales que sí se han podido adaptar a este régimen de fuego antrópico, este régimen nuevo, por esa capacidad que tienen de un ciclo de vida corto y una capacidad de adaptación más rápida. Y los fuegos antropogénicos están cambiando la trayectoria evolutiva en algunos ecosistemas. Vale. Sí, vamos, de hecho yo recuerdo eso, que en el oeste de Estados Unidos está invadido con bromus anuales, ¿no?, que son muy inflamables y han alterado el régimen de incendios, pero se han beneficiado de alguna manera. Muy bien. Otra pregunta que también, o otro comentario que la gente se hace habitualmente es, ¿hay que restaurar? O sea, ha habido un incendio este verano, han afectado X miles de hectáreas y siempre la promesa del presidente de la comunidad de turno, no os preocupéis que vamos a restaurar. Bueno, aparte de que nunca se hace o casi nunca, ¿es necesario? ¿Hay que hacerlo? No, es un asunto estrella dentro de todo lo que tiene que ver con los fuegos, ¿no? Bueno, si dijeran hay que restaurar, todavía tendría un sentido. Pero lo que dice es, vamos a plantar mucho, vamos a repoblar, ¿no? No, bueno, nosotros, nuestra idea, bueno, lo que nosotros sabemos es que lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de cuáles son los impactos que ha tenido ese incendio sobre el paisaje y la vegetación en concreto, ¿no? Estudiar bien cuál es la vegetación afectada, qué capacidad de regeneración es previsible que tenga. Hay sitios en los que es posible que haya problemas erosivos. Claro, justo después del fuego el objetivo tiene que ser la protección del suelo, porque el suelo, bueno, a ojos humanos no se regenera, no se repone. Si se pierde un centímetro de suelo, no lo vamos a ver en muchísimas generaciones, ¿no?, que se reponga. Y entonces, si perdemos el suelo, perdemos la capacidad de soporte para todo lo demás del ecosistema. Entonces, claro, muchas veces el hacer cualquier tipo de actuación en una zona quemada va a generar movimiento, maquinaria, operarios, arrastres, etcétera, que pueden ser en muchas ocasiones más negativos que positivos. El caso de intentar restaurar como no repoblar, sino restaurar, habría que hacer distintas evaluaciones a distintos tiempos. Evidentemente, una primera sería ver cuáles son los riesgos erosivos, bueno, además de si hay problemas de caída de árboles sobre viviendas, sobre pistas o algún tema más social que otra cosa. Si hay problemas erosivos y si hay que hacer alguna actuación de protección urgente, ¿no? Y luego ya el tema de la restauración de la vegetación, pues habrá que ir haciendo un monitoreo, un seguimiento de la evolución, la dinámica natural, de manera natural,
de esa vegetación, ¿no? Antes de tomar una decisión de, venga, vamos a plantar aquí todo. ¿Susana? Sí, es muy importante eso que ha dicho Alejandro, que es verdad que hay que hacer un diagnóstico y tener un buen conocimiento de la vegetación que había antes y de su capacidad de regeneración. No va a ser lo mismo un matorral, como digo, mediterráneo, que hace mucho tiempo que no se quemaba, que se quema y empieza a haber mucha regeneración y eso prácticamente no hay que tocarlo. Quizá si hay mucho ganado, eso sí es algo que es una medida que se puede hacer para que se regenere, porque la vegetación se regenera sola, pero si es verdad que pasan luego vacas y cabras, eso se lo come todo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, la protección del ganado, eso sí es importante. En nuestra zona, en zonas como Chile, donde la vegetación no está adaptada, por ejemplo, hay que hacer algo más, porque sí es verdad que entran muchas plantas invasoras, a lo mejor incluso hay que tirar semillas de especies nativas aledañas porque no tienen mucha capacidad de regeneración. Entonces, es muy importante conocer el tipo de vegetación y para saber qué restaurar. Incluso en ecosistemas muy adaptados, si ha habido muchos incendios muy recurrentes, a lo mejor hay que hacer también alguna medida de restauración porque, como hemos dicho antes, se puede agotar la capacidad también del sistema, ¿no? Claro. A mí siempre es un tema que me ha preocupado porque, bueno, el primer enfrentamiento o acercamiento mío a los incendios fue con el suelo y la erosión, ¿no? Entonces, después de muchos años, descontado de la Sierra del Ave, un sitio muy concreto aquí, no conozco ningún sitio que haya sufrido una erosión tan galopante o tan asustadora. Es cierto que allí coincidió con unas lluvias muy intensas después de un incendio, entonces ahí sí que hubo, incluso las acciones que se pudieran tomar quedan anuladas por una intensidad tremenda de la lluvia. Pero bueno, por lo que veo, en principio podemos esperar que, dependiendo del tipo de comunidad, haya una importante regeneración y que no necesitemos de una manera urgente actuar, nada más que en casos concretos, como decíais, ¿no?, comprometiendo aspectos sociales o erosión del suelo. Siguiendo con este hilo, claro, ¿tiene sentido una tolerancia cero de los incendios forestales? Es decir, ¿hay que evitar que los incendios se produzcan de alguna manera? Yo creo que evitarlos no se pueden evitar. O sea, los incendios van a ocurrir o de forma natural o de forma accidental porque la presión humana es muy fuerte. Lo que sí es necesario evitar es que esos incendios hagan daño a las personas, ¿no? Eso es lo principal. Y lo que sí se debe evitar es que se propaguen mucho o que tenga una intensidad y que se salgan de control, ¿no? Y que puedan al final afectar a las personas. Entonces yo creo que eso es hacia donde tenemos que ir, más que evitar los incendios que incluso regeneran nuestra vegetación y pueden incrementar la diversidad, hacer que no genere daño a las personas y ordenar nuestro paisaje de manera de que nuestro paisaje nos ayude, digamos, a controlar esa propagación del fuego. Porque si tenemos un paisaje con mucho combustible acumulado y tenemos estas condiciones climáticas que a veces tenemos en verano de mucho viento, mucho calor, etcétera, por mucho que queramos apagar un incendio, eso no da forma de apagarlo. Eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Portugal, Australia, etcétera. El fuego tiene una fuerza tal cuando tiene mucha cantidad de combustible que no es posible. Y ahí el manejo del paisaje es lo que tiene que priorizar más que el no quememos nada, ¿no? Porque el fuego incluso puede ser útil para reducir el fuego. Tu fuego cero, ¿no? Tú puedes usar fuego para disminuir la intensidad del fuego, ¿no? Hacer quemas prescritas, etcétera. Entonces... Sí, yo creo que la tolerancia cero habría que tenerla sobre el régimen de incendios más que sobre el incendio en sí, ¿no? Hemos estado hablando de los impactos negativos de los incendios, pero también hay cosas positivas que se pueden encontrar con los incendios, ¿no? Especialmente la biodiversidad, con un régimen de incendios normal, que no sea muy recurrente el incendio, ¿no? Además, el tema de la evitación de todo, cualquier tipo de incendio nos puede llevar a la paradoja esta del fuego, ¿no? Es decir, evitamos que se produzcan incendios y lo que conseguimos es que haya más combustible acumulado en el medio, en el monte, en el paisaje, con lo cual siempre en algún momento se van a producir esas condiciones, esa unión de condiciones que te crean ese gran evento desastroso, ¿no? Que son, bueno, ya todo el mundo habla, ¿no?, de las condiciones climáticas del 30-30-30 ¿no?
de la humedad del combustible baja y unas condiciones climáticas de mucho viento y viento muy seco, que se te vaya a producir un incendio. Y en ese caso, con esa tal acumulación de combustible que se ha producido por las políticas de supresión de incendios, bueno, pues con lo que nos encontramos es con un gran incendio, tremendo incendio de estos mega incendios, no solo por la extensión que pueda tener, sino por el impacto de los efectos que va a tener, esperemos que no sobre vidas humanas, pero que también podría tenerlo sobre infraestructuras, sobre la vegetación y el ecosistema per se. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta esa paradoja de la supresión de incendios y a lo mejor hacer una redistribución de los escasos recursos económicos que hay para la gestión del monte, ¿no? No es sencillo, pero creo que habría que hacer un debate, una discusión y una reflexión sobre todo ello. Sí, de hecho, para los que estáis escuchando la mesa redonda, la paradoja que se refiere a Alejandro es que en Estados Unidos, aquí y en cualquier país de los que sufrimos, digamos, en verano, con esa intensidad, ¿no? Los incendios, la cantidad de dinero destinada a luchar contra los incendios crece cada año, al igual que la superficie afectada por los incendios. Y es por esto, ¿no? Es decir, siendo muy efectivos en parar y prevenir pequeños incendios, estamos preparando un mega incendio que cuando las condiciones de muy poca humedad, menos del 30%, viento de más de 30 kilómetros por hora y temperatura más de 30 grados, es imposible parar aquí en California, en Chile y en cualquier lugar. Muy bien. ¿Qué debemos entender, por tanto, entonces, por prevenir un incendio forestal? Eso de la frase si hay que apagarlos en invierno o lo que hemos hablado ahora de evitar a toda costa, ¿qué debemos entender entonces, vosotros que sois biólogos, sobre prevenir los incendios forestales? Bueno, la frase esa famosa, ¿no?, de que el incendio se apaga en invierno, ¿no? Yo diría que el incendio se apaga muchos años antes, ¿no? Pues, teniendo una gestión forestal pues adecuada, ¿no? Y que vaya destinada. Yo creo que lo que hay que perseguir es que tengamos unos paisajes más resilientes y menos vulnerables en general, ¿no? Entonces, evidentemente, en muchas ocasiones no es así lo que tenemos en nuestro entorno más próximo, con lo cual tiene que entrar de una manera muy activa las políticas de gestión forestal. No en invierno, pero sí que durante muchos años. Uno de los problemas que yo veo también es que hay una mirada corta, ¿no? En general, no habría que tener un poco más de visión a largo plazo, porque el tema de una gestión adecuada de los combustibles, vamos a poner, o de las especies que tenemos en un sitio con los rasgos más adecuados de rebrotadoras o de menos capacidad de quemarse, de inflamabilidad, no veremos resultados hasta mucho tiempo después, probablemente, ¿no? Muchos años. Incluso si no se quema, pues tampoco veremos que no. El que no se queme no es una noticia, ¿no? O sea, las noticias son siempre que se producen los fuegos. Es decir, fíjate este sitio donde se ha hecho no sé qué, que no se ha quemado. Eso no se suele destacar tanto, ¿no? En este sentido, yo creo que ahí hay que ir un poquito a unas políticas donde estén dentro todas las administraciones y, por supuesto, la sociedad. La sociedad creo que en los próximos años, las próximas décadas, va a tener un papel fundamental en la toma de decisiones o su opinión va a tener que ser tenida en cuenta a la hora del diseño de las políticas ambientales, seguro, no solo ambientales, pero como de lo que estamos hablando, seguro. En el tema de los incendios ya existe en la Comunidad Valenciana, en todos los incendios mayores de 500 hectáreas, existen esas mesas de concertación en las que cada usuario de la zona afectada por el incendio plantea sus problemas y sus incertidumbres de futuro, ¿no? Y qué es lo que se persigue, ¿no? Entonces, creo que las administraciones y la sociedad tienen que ir de la mano en la toma de decisiones de la gestión del medio, seguro. Yo estoy de acuerdo, vamos, con todo lo que ha dicho Alejandro.
y hay que diseñar paisajes resilientes, incluso paisajes inteligentes, ya, ¿sabes? Deberíamos ya, tenemos tanta información, tanta investigación científica relacionada con diseñar paisajes que nos den mayor provisión de agua, que a la vez nos protejan de los incendios, etcétera. Y a mí me da la impresión que esa información no está llegando a las administraciones, ¿no? Y cuando vemos los grandes mega incendios que han ocurrido en los últimos años, muchos están relacionados con plantaciones forestales mal manejadas. Los de Portugal, por ejemplo, los de Chile también, por ejemplo, la experiencia que yo he visto en esas plantaciones, que son especies altamente inflamables, los eucaliptales, ¿no?, que hay en Galicia también, que Galicia, teniendo un clima oceánico y mucha lluvia, y es el sitio que más se quema de España, ¿no? Y entonces, cuando salen las noticias, te dice, uy, se han quemado, un desastre en Galicia, pero nunca dicen que se ha quemado. A mí eso me resulta muy curioso. En las noticias nunca dicen, bueno, se ha quemado tantas hectáreas de eucalipto, no, te dicen que es un desastre, que la gente, te sale la gente llorando, que es verdad que la gente está sufriendo, claramente, ¿no? Hay que mostrarlo, pero el por qué, ¿no?, ocurre, y es por el mal manejo del paisaje, de los combustibles, como dice Alejandro, y tenemos que caminar hacia una política forestal mucho más restrictiva en ese sentido. Yo tengo un amigo que él dice, bueno, ya tenemos que hacer como ver si una gestión pasa a la ITV o no pasa a la ITV, o una determinada, y esas plantaciones no pasan la ITV, ¿vale? No la pasan, entonces ya debe ser mucho más restrictiva la ley forestal en ese sentido, porque la quema de estas grandes plantaciones genera mucho CO2 y al final eso es algo que nos perjudica a todos, ¿no? Y bueno, eso tiene que estar conectado con las estrategias de biodiversidad también. Tiene que haber muchas políticas juntas, porque esto de la estrategia de biodiversidad, que se habla de plantar millones de árboles, ¿no? Y es como, bueno, a ver dónde vaya a plantar esos millones de árboles, ¿sabes? Todo ese combustible, ¿qué va a pasar con ese combustible si no se maneja bien? ¿Quién va a estar manejando ese combustible? Entonces, hay varias estrategias que deberían acoplarse un poco mejor. Y en este sentido, bueno, para eso, para generar paisajes más resilientes, como dice Alejandro. Sí, de hecho, la semana pasada, el director general de Prevención de Incendios de la Consejería correspondiente aquí en Comunidad Valenciana presentó un programa mosaico que va en ese sentido, ¿no? Es decir, intentar diseñar ese paisaje inteligente que decías tú, pasar la ITV a las plantaciones ya existentes que están hiperdensificadas porque no ha habido dinero para mantenerlas y los pinos han reproducido, o los aliagas o lo que fuera. Es decir, entonces, bueno, pues lo que pasa es que esta política, y os quería preguntar explícitamente, está encontrando bastante oposición en grupos bien intencionados que piensan que este manejo de la vegetación, esa limpieza por parte de los servicios forestales, se parecería a esa limpieza de antes de arrasar el monte, y si no hay monte no hay incendio, evidentemente. ¿Qué opinaríais al respecto de esta postura, ¿no? Es decir, la administración se encuentra enfrentada actualmente a grupos ecologistas que ponen en duda, ¿no?, que esta política de manejo de la vegetación, incluso de llamar a la vegetación combustible, hay algunos que se llaman las manos a la cabeza. ¿Qué opináis al respecto? Yo pienso que hay un problema grave, o sea, no grave, no quiero ponerlo así muy... hay un problema dentro del ecologismo, ¿vale?, que es estar a veces alejado de la ecología. Es muy importante ser ecologista, ¿verdad? Y yo creo que además la crisis que estamos viviendo es muy importante ser activista y ecologista, cada uno en su parcela, pero a la vez tenemos que educarnos en ecología, en cómo funcionan los ecosistemas y cómo funcionan los paisajes, etcétera, para poder gestionar mejor y poder tomar mejores decisiones. Entonces, una plantación forestal es un sistema que es una plantación como una plantación de trigo, ¿vale? Es un sistema que es totalmente artificial y que para protegernos tenemos que hacer un manejo forestal adecuado. Distinto es un paisaje forestal, un bosque, digamos, un bosque natural forestal, que también puede tener estos pinos, por ejemplo, que también son propensos a quemarse, etcétera, pero que están dentro a lo mejor de una zona más natural, porque cada una tiene un manejo diferente, ¿no? Pero que igual en estos sitios se puede hacer quemas prescritas para reducir los incendios, no sé, ahí hay mucha polémica, pero la polémica viene por este desacople entre ecologismo y ecología, creo yo. Bueno, yo creo que precisamente a lo que decía antes, ¿no?, el tema del papel de la sociedad. Creo que hay que escuchar a los grupos sociales que estén
que de alguna manera quieran participar. O sea, no hay por qué obligar a nadie que participe si no quiere, pero sí dar la oportunidad que a esos colectivos, a esos personas individuales, personas físicas que quieran participar en la toma de decisiones, dar su opinión a la hora de definir qué gestión necesita su terreno, se haya quemado o no se haya quemado, ¿no? Su terreno, me refiero a su medio más próximo, creo que es importantísimo, ¿no? Ahí también los técnicos correspondientes tienen la oportunidad de explicarlo, de explicarlo bien, qué es lo que quieren, cuál es el objetivo de lo que se pretende hacer, o que la gente dé su opinión sobre qué es lo que quiere realmente, ¿no? No sé si hemos llegado a hablar de los servicios ecosistémicos. Claro, cada uno tiene una demanda diferente de ese pinar. Por ejemplo, a uno le puede gustar ir a por setas, otro quiere, yo qué sé, cortarlo para biomasa. No. Entonces, si ponemos en la misma mesa sentados a todo el mundo que quiere, insisto, sin tener la obligación a nadie de participar si no quiere, creo que le da una oportunidad al técnico de oír lo que la gente quiere, a la toma de decisión de cuál es el objetivo que nos vamos a marcar en la gestión de este sitio, un objetivo claro a ser posible, y entonces cuáles son los medios que vamos a poner para intentar llegar a ese objetivo que entre todos, con más agrado o menos agrado, nos planteamos, ¿no? Entonces yo creo que aquí evidentemente las ONGs, pues evidentemente las ONGs ambientales tienen un papel también, una voz que debe ser escuchada y tenida en cuenta, pues a la par que la de los técnicos de la administración correspondiente y el apicultor y el ganadero y el cazador, ¿no? Claro, un poco en este contexto, pues nosotros como naturalistas o personas que disfrutamos de la naturaleza tendemos a ver como bueno unos bosques interminables y continuos que desde el punto de vista estético y espiritual nos causan pues, un beneficio, ¿no? Pero evidentemente, y tiene un valor de biodiversidad determinado y de ciertos servicios ecosistémicos, pero tiene un grave peligro de incendio, sobre todo en este contexto que habéis comentado de cambio climático, que puede dar pie a esos mega incendios. Por tanto, yo creo que de ahí viene un poco la tensión que estáis comentando, ¿no? Los servicios forestales tienen que gestionar esto, fragmentarlo o editar, o fragmentarlo o manejarlo de manera que los incendios sean discontinuos para evitar este mega incendio que también los que disfrutamos de la naturaleza y vivimos en un plan natural, también consideramos ese gran mega incendio como nos viene mal el mega incendio, pero nos viene mal también la gestión para evitar ese mega incendio. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no?, de fricción que dice Susana, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Patricio, porque, o sea, es de hecho la estrategia que mencionabas antes de que había presentado el director general. O sea, la idea es ir hacia un paisaje en mosaico, algo heterogéneo, no solo horizontalmente, también verticalmente, ¿no? Y evitar que se produzcan esas continuidades y esos paisajes homogéneos que pueden ser muy bonitos, como dices, espiritualmente, pero no son efectivos probablemente a la hora desde el punto de vista sanitario, de la sanidad forestal, ¿no? No solo de los incendios. Entonces, creo que hay que ir un poquito por ahí, porque un bosque muy homogéneo probablemente no sea muy resiliente o tenga matices en su resiliencia, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? A esos servicios. ¿Qué se demanda? Pues puede ser que la gente sea eso lo que quiera, pero si es eso lo que quiere, debe saber también cuáles son los riesgos que tener eso ahí les corresponde, ¿no? O sea, lleva aparejado, por no entrar en el tema de esa interfaz famosa, la urbana forestal, que la gente quiere tener el monte a la puerta de su casa, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otra batalla. Sí, yo creo que tú lo has dicho, vamos, el tema del mosaico es fundamental. Yo también, cuanto más leo y más estudio de este tema, la conclusión siempre es la misma, hay que diversificar el paisaje, pero tanto para la diversidad como para la protección de incendios, como la provisión de agua, es algo como que confluye todo en lo mismo. Los paisajes tienen que ser más diversos. Yo, en el tiempo que estuve en Chile, mi observación personal fue que esa homogenización del paisaje
responsable de esos mega incendios, ¿no? Porque que incluso arrasaron con un pueblo completo, por ejemplo, en Santa Olga, ¿no? Sí. Que era un pueblo que se dedicaba a lo forestal, ¿no? Era un pueblo dedicado a trabajar en el tema forestal y estaba dentro de un mar, un océano de plantaciones forestales monocultivos súper extensas, ¿no? Entonces, claro, el fuego es como si tú puedes hacer un experimento sencillo, ¿no? De poner papel y cartón o poner solamente papel y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, eso es fundamental, vamos, el tema de diversificar el paisaje, porque también diversifica las oportunidades a nivel regional de la gente, de la economía y todo, ¿no? Tiene muchas implicaciones. Exacto. Y también por añadir, desde el punto de vista de la biodiversidad, mi experiencia de muchos años de trabajar en comunidades vegetales en la Comunidad Valenciana, no hay nada más pobre que debajo de un encinar de estos rebrotados o debajo de un pinar continuo. Mientras que cuando hay el pinar es medio abierto, alterna, hay una riqueza que es tanto de animales, vegetales, muy grande. Mira, Pero también es necesario ese bosque cerrado. Como ejemplo a lo que dices, Patricio, la semana pasada iba con un compañero de CEAN, con Víctor Santana, que trabaja en incendios, en recurrencias de incendios, y estábamos haciendo un inventario de una zona quemada 4 veces en 40 años, es decir, unos ciclos de 10 años nada más, ¿no? Y veíamos, o sea, una cantidad, también porque estamos en la primavera, pero una cantidad de vegetación nueva que estaba entrando en esa zona, comparando la zona quemada 4 veces con la quemada menos veces, ¿sabes? Pero hasta orquídeas, o sea, teníamos ahí en 1 metro cuadrado, ¿eh? O sea, es que es así. Sí, sí, muy bien. Entonces, bueno, pues por resumir un poco, dar una última intervención y luego ya que el público pueda intervenir, digamos que lo que estamos viendo o lo que hemos comentado y podríamos sintetizar es que estamos asistiendo a un cambio de régimen de incendio, que es lo que está poniendo los incendios en los medios de comunicación y en el debate social. Este cambio de régimen de incendios se caracteriza en general en todos los países que habéis comentado hoy aquí por un aumento de la continuidad y la cantidad de vegetación en el monte, que con las sequías que provoca el cambio climático, el aumento de temperatura, es más vulnerable a plagas o al propio incendio que hacen que aumente aún más este peligro, ¿no? de quemarse. Que el peligro de quemarse es natural a este tipo de ecosistemas, siempre ha estado, siempre va a estar, nunca lo vamos a evitar. Y sin embargo, lo que tendríamos que pensar un poco es en esa gestión, porque ya hemos visto que la paradoja de la extinción de incendios lleva a más dinero y más hectáreas quemadas. Por tanto, hay que cambiar el chip. Y ese chip pasaría, por lo que estamos comentando, por un paisaje diversificado, fraccionado, de una manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, también quiero poner como ejemplo, en Cataluña lo que se hace son puntos de gestión estratégicos donde sabes que en las condiciones dominantes del viento, en los días chungos para el fuego, va a pasar por allí, con lo cual si lo gestionas puedes evitar que pase al siguiente valle. Ese sería un poco el diseño inteligente que comentabas antes, Susana. Por tanto, un poco con todo esto, si fuerais gestores y os preguntaran, ¿no? ¿Añadiríais alguna cosa más a esta especie de resumen o queréis matizar algo de lo que hemos comentado? Susana, Alejandro. Bueno, adelante, Susana, adelante. Perdón, que no. Ya se me ha olvidado. Nada, yo lo que añadiría es intentar comprender mejor la ecología del medio que nos rodea. Yo pienso que entendiendo bien cómo funcionan los ecosistemas, tenemos mucha mejor capacidad de gestionarlo y de ordenarlo. Así que, y nosotros como los científicos pues tenemos esa deuda, ¿no? De entregar esta información, de que sea lo más fluida posible con las administraciones, pero también las administraciones nos tienen que escuchar, porque también tengo el ejemplo de hacernos escuchar y luego hacer oídos sordos. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que una de las patas en las que hay que incidir es en el tema de la sensibilización. Vuelvo otra vez a la sociedad. Creo que es fundamental que nosotros como científicos y gente que nos dedicamos a esto hagamos llegar a todo el mundo, ¿no? En un vocabulario y con unas ideas muy claras, ¿no? Cuáles son, qué es lo que sabemos y qué es lo que puede pasar y cuáles son las consecuencias, los impactos, beneficios, perjuicios de las distintas cosas a todo el mundo. La educación también en las escuelas creo que
hay que incidir ahí en edad temprana de los chavales y las chavalas. Y otra cosa que creo que es muy importante y a la que tenemos que prestar atención y seguir investigando nosotros como investigadores es lo que comentabas, Patricio. Es decir, esas interacciones de los incendios con otras perturbaciones, que los fuegos no actúan de una manera aislada. Es decir, hay cosas que están ocurriendo de por sí, de manera, como decir, continua, ¿no? Sin que se note demasiado, pero los incendios ocurren sobre esas perturbaciones que están pasando, ¿no? Has comentado las plagas, has comentado... Las plagas pueden venir después del incendio o pueden estar ya por ahí. Exacto. O la sequía, el tema del cambio climático y de las nuevas, los nuevos escenarios a los que nos vamos a encontrar de mayor temperatura y menor precipitación, no menor, pero o la misma, pero concentrada en episodios muy pequeños, perdón, pocos, pero muy grandes episodios de precipitación, ¿no? Ese cambio, estábamos hablando del cambio del patrón de fuegos. Bueno, ahora tenemos un cambio en el patrón de la disponibilidad de agua para nuestros ecosistemas. Y eso está actuando a la vez, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho todavía que hacer y que transmitir a la gente, ¿no? Porque está ahí y va a estar durante tiempo, sí. Lo que pasa es que en esa transmisión a mí hay algo que siempre me preocupa. Es decir, el escenario que acabáis de dibujar es, bueno, pues estamos teniendo mayores temperaturas, por tanto, mayor demanda de agua por las plantas. La vegetación que se ha desarrollado con el abandono rural se encuentra de repente con poca agua, se debilita, entran plagas, se seca, mueren y queda para quemar. Y, por tanto, de repente llega el incendio, ¿no? Entonces, esto... para la gente decir, es que esto va a ocurrir, nos guste o no nos guste. Es un ciclo, estamos en un ciclo y va a haber cada vez temperaturas más elevadas, ciclos de sequía más importantes, con torrencialidades luego concentradas. Pero ese es el escenario. Es decir, no quiero dramatizar, pero tampoco quiero pensar a la gente, no, es que los incendios se van a evitar con el mosaico. El mosaico pretende mejorar la capacidad de respuesta que tenemos ante los incendios. Pero los incendios es el modo que tiene la desertificación de operar en sistemas que están siendo tensionados por el cambio climático. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, aunque asusta decirlo, ¿no? Por eso también, además de la prevención y la mitigación, tenemos que tener en cuenta la adaptación. Es decir, es otro pilar que tenemos que ir hacia esos paisajes y esos ecosistemas que estén adaptados a las nuevas situaciones que van a venir, ¿no? Creo que cualquier desarrollo de políticas del medio natural no puede obviar los escenarios futuros. Y esa alteración de los ciclos hídricos, creo que no hay quiero decir que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es evidente que ocurre. Claro, es que a mí me preocupa, por ejemplo, una de las actuaciones es para disminuir la vulnerabilidad ante la sequía, son esas zonas hiperdensas de árboles, reducir la densidad, ¿no? Esto se subasta y al final viene una empresa y lo hace, pero enseguida vienen los grupos o la gente del pueblo, oiga, que están quitando el monte. Claro, es difícil, pero hay que hacer pedagogía un poco nosotros y quien hace la gestión también. Aparte de controlar a los sinvergüenzas que se pasan mucho haciendo estas cosas, pero bueno. Sí, sí. Bien, pues si no queréis añadir así algo más, yo creo que damos paso a la gente para que pueda preguntar y podamos darles respuesta. José Fernando Quintanilla ha levantado la mano. Fernando quiere hacer una pregunta. Puedes activar tu micro, José. Vale, bueno, buenas tardes. Yo quería preguntar la dificultad, hago una analogía con lo de las basuras y tal. ¿Cómo se cambia de gastar tanto dinero en luchar contra los incendios a prevenirlos? Es como la basura, se gasta el 90% en retirarla, no hay dinero para prevenir, gestionar, todo eso. Es un problema político, ¿no? Yo creo, un problema difícil de cómo cambiar, o sea, hacer ver a la sociedad que se puede gestionar, pues eso, no sé, mitad y mitad o lo que sea, en vez de 10-90. Sí, yo realmente tampoco sé cómo se puede hacer. Seguramente
no se puede hacer de un año para otro, directamente que los presupuestos cambien de un 90% en una cosa y un 10% en otra, ¿no? Al 50-50. Pero creo que hay que buscar de qué manera se hace, porque realmente es al menos yo lo veo así, es la vía en la que es más efectivo. Se habla luego de la efectividad de las políticas, ¿no? Bueno, pues probablemente un euro invertido en prevención, bien invertido, probablemente sea más rentable que un euro en una extinción. Pero vamos, que claro, lo que no se va a hacer tampoco es que si se produce un incendio, no apagarlo, ¿no? O sea, eso debe estar cubierto siempre, ¿no? Sí. Susana. Yo pienso que hay algo bueno, que se puede hacer, que son políticas forestales un poco más restrictivas. Se puede empezar por ahí. Que, por ejemplo, pongo un ejemplo, estos sellos de sostenibilidad, ¿no?, de las forestales, los FSC, que siempre me equivoco con las siglas, ¿no? Esos sellos que se le dan. Si tú miras los criterios para tener esos sellos de sostenibilidad, la gestión de incendios, la gestión del combustible ni siquiera aparece. Entonces, esos sellos tienen que ser más restrictivos y empezar a considerar algo sostenible como algo que realmente sea sostenible, porque ese sello lo tiene cualquiera, ese sello lo tienen empresas que tienen estos monocultivos intensivos, porque en los criterios no aparecen ese tipo de cosas. Entonces se puede empezar por ahí. Lo de la ITV, ¿no? Hacer la ITV más restrictiva, pienso yo. Muy bien. ¿Han levantado la mano también Manuel? Por favor. No sé. ¿Sí? ¿Manuel? Es que no sé el apellido, no me sale. Es Lucía Jimeno quien quiere preguntar, Patricio. Pues Lucía, por favor. Sí, Lucía. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, se te escucha. Vale. Yo quería preguntar en referente a lo que estabais comentando, ¿no?, de la educación a la ciudadanía o de cómo transmitir estos proyectos a la ciudadanía. Cuando se plantean vuestros proyectos y estudios científicos, ¿cuántos de ellos van acompañados de programas de educación ambiental asociados? Contesto yo, por ejemplo, a ver, ahí depende la convocatoria de los proyectos. Normalmente hay unos tipos de los proyectos live que llevan muy buena carga de divulgación y de demostración y de educación ambiental, pero hay otros en de los planes nacionales, por ejemplo, de I+D, donde esa carga que comentas de educación ambiental es más reducida o tienes razón, a veces inexistente. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar llevar los resultados, los planteamientos y los resultados de tu proyecto con iniciativas individuales prácticamente, ¿no? Individuales o de tu centro, más allá del proyecto en sí. Yo estoy de acuerdo de que ahí hay una deuda importante porque yo lo que me doy cuenta es que el investigador que quiere hacer difusión y que se esfuerza en hacer difusión lo hace y el que no lo hace. Entonces, o sea, los proyectos llevan consigo, tú tienes que demostrar que vas a hacer difusión, pero luego es verdad que no te sancionan si tú no haces la difusión, que es lo que yo pienso que debería ser. Si tú no difundes a la sociedad, yo creo que eso debería ser sancionable. Y forzar un poco a que los investigadores deberían difundir, ¿no?, lo más posible. Y lo otro que no se valora la difusión es nuestra carrera científica, por ejemplo, cuando uno quiere acceder a un trabajo y te van a evaluar, la difusión es como algo ahí casi anecdótico, que si tú te pasas la vida haciendo difusión, casi que no has investigado lo suficiente, ¿no? Y entonces, es verdad que hay cosas que tienen que cambiar del sistema para forzar un poco más esa difusión. Pero como digo, también hay mucha difusión que no es escuchada. Entonces hay que trabajar las dos partes. Sí.
Vale, enlazando un poco con la pregunta de Lucía y una de Olga Mayoral, si existen recursos didácticos sobre esto, recientemente nuestro compañero Fernando Ojeda ha colgado un enlace a un vídeo de William Bond. William Bond es un investigador sudafricano en el que es tremendo verlo, ¿no? En el que habla un poco cómo la competencia entre las gramíneas y los bosques explican un poco parte de la historia de los incendios. Entonces, hay algún, pero está en inglés, pero bueno, hay documentos y es cierto que eso en España quizás nos falta, pero como dice Susana, no se nos incentiva realmente. Si yo tengo que pedir trabajo, eso es lo último que se me valora. Se me va a valorar antes otras cosas. Esto se está cambiando, el CSIC está pretendiendo que se valoren otras cosas, pero de momento es una pretensión. La realidad es que al final vas a los números y a la producción. Pero sí, creo que Lucía y Olga han dado un poco en la llaga de que ahí nos falta, pero insisto que también luego también depende de la voluntad y la gracia. Hay gente que tenemos poca gracia para hablar en público, hay gente que tiene más gracia. Muy bien. ¿Más preguntas? Lucía, no sé quién está. Eli, no sé quién le toca ahora. Le toca a Jaime Güemes, Patricio. Jaime. Buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues muchas gracias por el rato que nos estáis haciendo pasar y por dar un poco de frescura al tema de los incendios, aunque parezca contradictorio. Bien, tengo muchas preguntas y muchas las habéis abordado. O sea, muchas de las que tenía antes las habéis abordado y aprovecho el turno un poco para lanzar dos preguntas para ver qué opinas. Por un lado, me ha gustado mucho la apreciación de Alejandro. Porque acostumbramos a oír eso de los incendios se apagan en invierno, pero ha dicho, no, se apagan en invierno, pero de muchos años antes. Y eso está muy bien y eso me lleva al mosaico que dibujabais. También una imagen muy bonita que todos hemos visto todos no, aquí hay gente muy joven, en el medio rural de nuestra juventud, de nuestra infancia, y un mosaico que cada vez está más desdibujado. Desdibujado seguramente por el abandono del interior, es decir, el territorio despoblado, un territorio que se despobla en parte por la baja rentabilidad del campo, el abandono de las tierras, etc. Y no sé cómo podríamos corregir esa situación. Quizá en parte dedicando los recursos de extinción a la creación de ese mosaico, pero lo cierto es que parece muy difícil mantenerlo si no es con población en el territorio. Bueno, eso una pregunta, una reflexión para que nos deis vuestra opinión. Y luego la otra que me gustaría, que a lo mejor tenéis algún dato, todos hemos visto también cómo las administraciones, en cuanto hay 3, 4, 5 años, rachas más largas a veces, sin fuegos grandes, lo achacan todo a las magníficas medidas preventivas. Entonces, bueno, como yo no creo que sea eso el motivo, me gustaría que me lo aclararais y que pues intentarais valorar qué peso tiene la prevención, la precaución y el clima, el tiempo atmosférico en periodos más o menos largos para contribuir a que esos incendios enormes que vemos a veces pues se detengan durante a veces décadas, a veces periodos relativamente largos. Y no sé si en esos periodos se detecta en algún momento la famosa, la fórmula que también habéis comentado antes del 30-30-30. Es decir, si coinciden momentos climáticos con condiciones muy propicias para grandes incendios y no ocurren, se debe a prevención, precaución o suerte. Muchas gracias. Susana, Alejandro, si queréis decir algo. Yo creo que si no hay incendios, ¿por qué no hay fuente de ignición? Básicamente. Puede ser suerte, puede ser que, no sé, los motivos, la verdad que puede ser, pero tarde o temprano va a haber uno, lo que no se sabe. Entonces,
Eso la verdad que no lo sé. Y muy buena pregunta, eso que has dicho del tema de la despoblación, de ese es un problema que la verdad no sé cuál sería la solución. Si fomentar el teletrabajo y que la gente se pueda ir a los pueblos pequeños, pero claro, puede estar teletrabajando en una empresa, no sé, de a saber qué cosa y no va a estar con las vacas y con las cabras, ¿no? En el campo. Es que el campo hay que irse y hay que vivirlo, ¿eh? Y hay que saber y hay que criarse en el campo para poder estar allí, porque si yo me tiran en el campo, no sé si sobreviviría. Entonces, es una pregunta que yo no le tengo respuesta, sinceramente. Sí, no sé. Yo sí, sobre esto de cómo se puede hacer volver a la gente a utilizar el campo, ¿no? El monte, los usos tradicionales que se han hecho toda la vida de agricultura, ganadería, ¿no? Es complicadísimo. Yo recuerdo hace unos años, no demasiados, creo que era un proyecto LIFE, no estoy muy seguro, que incluía una escuela de pastores. Claro, para que haya una escuela de pastores tiene que haber gente que quiera atender, asistir a esa escuela de pastores y luego tiene que haber ganado, ¿no? Yo también recuerdo cuando empecé a trabajar en la zona, yo he trabajado muchos años en la zona del Valle de Ayora, en la demarcación forestal de Inguera, y cuando yo empecé después de los incendios del 91, ahí había un montón de rebaños. De hecho, cuando las acciones que hacíamos de restauración y tal, que introducíamos plantas, teníamos que hablar con ellos para decir, ojo, no te metas por aquí, o si te metes, ten cuidado, no, que las ovejas y tal no se coman la plantación, ¿no? Bueno, pues de esos rebaños, que eran bastantes, pues a lo mejor había 5 o 6 en la zona del Caroche y de por ahí, y muy grandes, a lo mejor podrían llevar muy grandes para mi punto de vista, igual para el pastor o el ganadero, no, pero para mí me parecía que había un montón de ovejas. Ahora no quedan nada, o sea, es que no hay ganado en el monte. Entonces, claro, es complicadísimo todo el planteamiento de esto, ¿no? De cómo hacer por subvenciones, se pueden hacer subvenciones para que la gente vuelva a esos usos tradicionales? Pues no lo sé. Y respecto a lo que comentaba... Perdona, Patricio, sí. No. Acaba y intervengo, sí. No. Respecto al tema de esos periodos en los que no se producen incendios, claro, yo creo que pues la gente, las administraciones se pueden poner la medalla o no. Evidente, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que somos conscientes cuando hay un incendio, pero no somos tan conscientes cuando no se están produciendo incendios, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas algo tendrán que ver. En cualquier caso, realmente es importante tener en la cabeza que por causas naturales los incendios son muy poquitos. Los rayos, me parece, tenía aquí apuntado en algún lado, en la Comunidad Valenciana, que el 24% del total del número de incendios son producidos por rayos, pero ese 24% solo quema el 2% de la superficie. Es decir, mientras que el 80% o el 70 y tantos son causas humanas, cuando hablemos de negligencias, imprudencias, etcétera, ¿no? No sé. Sí, yo contestando también un poco por los datos, los dos grandes momentos de incendios grandes en la Comunidad Valenciana coinciden con dos sequías muy intensas, la del 92, 94, 95, da pie a los incendios del 96, que son muchos y muy extensos, el de Buñol, recordar, y el 2012, que también obedece o que responde a la mayor sequía que ha habido en el siglo XXI en nuestra zona. Es decir, hay unos picos, los picos monstruosos coinciden en unas condiciones del monte muy peligrosas y los incendios coinciden luego en días de 30-30-30. Eso no significa que otros años, por ejemplo este año que ha llovido mucho, está lloviendo mucho ahora, si viene un día de 30-30-30 dentro de 2 semanas no queme nada o queme poco, sea fácil apagarlo por esto. Y en cuanto al abandono rural y cómo esto evidentemente está influyendo y cómo se puede revertir es, si se puede revertir, que yo lo veo difícil, así como Susana, no sé qué política, pero sí que están surgiendo, y es un tema de debate, pero están surgiendo movimientos de rewilding, ¿no? de intentar poner grandes herbívoros otra vez en nuestros montes para que controlen un poco la vegetación. Lo dejo ahí, no quiero entrar, pero bueno, que es un tema
debate, ¿no? De decir, bueno, pues si antes había muchas cabras monteses y habían ciervos y habían gamos y habían, bueno, pues que los haya y que controlen la vegetación. De hecho, yo recuerdo en Cabañeros que fuimos a hacer un estudio sobre el ventisco y solamente encontramos 3 ventiscos totalmente acoquinados por culpa de los ciervos, porque es que aquello era una granja de ciervos, pero no hay incendios, nada más que incendios de hierba, que son fáciles de extinguir. Perdón, y ya que lo habéis nombrado los grandes herbívoros, y una alternativa a los grandes herbívoros que también en algún momento se plantea es el uso de la biomasa para obtener energía. No sé si, claro, porque yo la experiencia que tengo o que he visto de uso de biomasa, al final es no se quema porque se lo llevan todo para biomasa, porque lo queman de forma controlada. No sé si sería una solución buscar una gestión de la biomasa, digamos, respetuosa, por decirlo de alguna forma, con el desarrollo o el mantenimiento de al menos cierta cubierta vegetal. Claro, el problema de la biomasa, perdón que intervenga, es que el tema de la biomasa está muy como vivimos en una sociedad capitalista, es decir, yo si soy empresario y quiero montar una empresa de biomasa, voy a ponerla en un sitio y voy a estar tirando de monte todo lo que pueda, con lo cual me puedo pasar fácilmente, porque estoy dando trabajo, estoy creando riqueza. Entonces, ese es el peligro que existe, es muy difícil armonizar. De hecho, la Consellería está intentando hacer un programa de recogida de restos de poda, que es lo más sencillo del mundo, y no lo consigue porque a veces el agricultor se harta de que no vengan el día a recogerlo y al final le pega fuego y se le va el fuego. Es complicado. Sí que hay algún ejemplo, no de grandes extensiones, ¿no? O de una gestión muy grande, pero creo recordar que en Serra, la Calderona, bueno, con la participación de las administraciones locales y la consellería, etcétera, bueno, pues no sé en algunos de los municipios los edificios públicos cambiaron las calderas, ¿no? Para utilizar la biomasa. Ya había una cierta actividad de recogida, lo que dices, Patricio, de restos de poda, de jardinería y también de monte, efectivamente. Y, bueno, crearon una fábrica de pellets y, bueno, una fábrica pequeñica y tal. Y bueno, no sé, la verdad, yo la visité hace unos años, no sé cómo está actualmente. Pero también es cierto lo que comentas, Patricio, que si yo soy un empresario, yo quiero toda la biomasa que pueda ser. Entonces, ahí o están vigilantes las autoridades o los vigilantes o se pueden producir daños irreparables. Muy bien. Muchas gracias. Veo una pregunta de Jesús del Ejido. Bueno, ya que me dais la palabra, yo trabajo en teledetección y soy profesor de la universidad y tengo bastantes estudiantes porque doy clase en el grado de biodiversidad y tengo muchos estudiantes interesados por este tema. Y bueno, hemos hecho alguna pequeña investigación, sobre todo pues, para evaluar con satélites pues, los daños causados por los incendios. Bueno, me parece muy interesante vuestra charla y, bueno, ya que me dais la palabra, pues quería preguntar un par de cosas que no tengo claras. Una cuestión es el asunto de los cortafuegos. No sé si eso ya es una cosa pasada de moda, pero yo en algunos sitios veo cortafuegos todavía que son muy antiguos, no sé, de una época de hace quizás 40, 50 años. ¿Y cuál es vuestra opinión? Quizás ahora, como es un tema que yo no controlo, pues ahora ya no se utilizan. Y la otra cuestión que quería preguntar era cuando habláis de mosaicado del bosque o cuando se trata de regenerar bosques o de replantar bosques, cuando habláis de mosaicado, ¿os referís a mosaicado espacial o que dentro del mismo bosque haya diferentes especies arbóreas o arbustivas? O sea, me refiero, ¿es mejor un bosque donde se mezclen, por ejemplo, carrascas, pinos, otros tipos de árboles? ¿O es mejor un territorio donde haya, por ejemplo, una pequeña masa que sea de carrascas, otra que sea de roble, que sea de pinos, como masas separadas? No sé, vuestra opinión.
Bueno, yo particularmente cuando hablamos, o yo cuando me refiero al paisaje heterogéneo, me refiero al paisaje. Es decir, que haya distintos usos a escala de paisaje, que tengamos una zona forestal clara, que tengamos una zona agrícola, que exista dentro de esa zona forestal parches de distintas comunidades. Entre otras puede ser un bosque mixto de pino y encina o pueden ser un encinar, bueno, no sé quién lo tenga. Y, o sea, quiero decir, la heterogeneidad puede ser a muchos niveles, pero uno principal que yo considero y entronca con lo que comentabas de los cortafuegos es a nivel de paisaje, ¿no? Al fin y al cabo los cortafuegos son frenos a la propagación de los incendios, aunque realmente una de las labores, bueno, no sé, los expertos en extinción me pueden corregir, pero uno de los objetivos principales que tienen los cortafuegos es permitir el acceso a las brigadas, ¿no? Facilitar el ataque una vez que se ha producido el incendio, ¿no? Y también el frenar el paso del fuego, ¿no? O la velocidad o el paso continuo. En cualquier caso, no dejan de formar parte de las áreas cortafuegos bien diseñadas de la estrategia de prevención, ¿no? Sí, yo quiero añadir que los cortafuegos en un paisaje muy homogéneo, por ejemplo, con mucha masa de combustible, no son efectivos. Por ejemplo, en grandes zonas de eucalipto, de pino, el fuego traspasa los cortafuegos y solamente se utilizan eso como para que accedan los camiones y todo eso. Quizá en una zona de matorral bajo a lo mejor sí puede frenar un poco más. Y bueno, claro. No, lo del mosaico lo has dicho tú muy bien, no voy a apuntar nada más. No, apunto otra cosa sobre los cortafuegos, ¿no? También existen, además de los cortafuegos tradicionales que conocemos o que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De esas franjas decapadas y donde se ha eliminado la vegetación, más anchas o menos anchas, una tendencia que existe es hacia los cortafuegos verdes, ¿no? Es decir, es aprovechar esos cauces, esos barrancos, para crear ahí franjas de vegetación menos ignífuga. Es decir, que bueno, precisamente por estar donde está, cerca de los cauces o en los cauces, puede actuar como un cortafuego, ¿no? Un cortafuego verde, y creo que esto está de alguna manera integrado en la estrategia española de infraestructura verde, ¿no? Sí. O sea que esta es una... Sí. ¿Perdona, Patricio? Sí, por añadir una puntualización sobre esto, que, por ejemplo, los cortafuegos se pueden utilizar también como un área, más que un área de cortafuegos en el sentido estricto, un área de pastoreo. Si tú rompes ese paisaje, como decías, y tú destinas como zonas de pastoreo, las zonas más, como comentaba antes, aquellas donde cuando venga el fuego a pasar por allí, por tanto hay que mantenerlo lo más fácil de acceso o lo más fácil de combatir, bueno, pues esas cortafuegos tienen sentido no solamente para que entren los equipos, como decíais, sino también para que, bueno, esos otros usos, ¿no?, que queremos mantener en el territorio tengan un espacio, porque en un bosque las ovejas no comen nada. Sí, zona de pasto, sí, se puede aprovechar de zona de pasto. Sí. Ahí, en este tema de cómo hacer el mosaico hay mucha información científica ya al respecto, de que hay modelos, ¿no? Hay mucho trabajo de modelación de riesgo para saber dónde aplicar exactamente estas medidas de manejo de combustible que sean eficientes económicamente, porque no tampoco decimos, venga, todas las plantaciones a ser manejadas todas por igual, ¿no? Tiene que haber una toma de decisiones y para eso hay de lo que digo, mucha información científica a nivel de hacer mapas de riesgo de incendio, estrategias de toma de decisiones objetivas para asignar los recursos exactamente donde tienen que ser. Y ese diseño del paisaje tiene que ser una visión de gran escala y tal como tenemos una planificación territorial en las ciudades, ¿no?, y en los alrededores, pues escalar esto a algo un poco más amplio y que haya una planificación territorial de manera que se diga, bueno, aquí no es posible poner más plantaciones porque ya tenemos tantas hectáreas, hay que poner otra cosa. Y un poco la planificación territorial es la que tiene que entrar ahí. Muy bien. ¿Más preguntas? Mario José Pico quería hacer una pregunta, Patricio. Sí, por favor.
Que no me escuchas, Patricio. Sí, he visto que la mano no era la tuya, pero me he equivocado, lo siento, María José. ¿Cuánto tiempo, Patricio? Me alegro mucho de verte. Gracias, igualmente. Enhorabuena por el debate. Bueno, como sabe Patricio, no me conocéis muchos de vosotros, pero yo me dedico hace muchos años a los temas de comunicación ambiental. Y los incendios, cuando hablabais, simplemente era retomar un poco el tema de la educación ambiental, y es que el drama desde los medios de comunicación, el drama de los incendios es el factor actualidad. Cuando son actualidad, son la catástrofe. Son unas imágenes muy poderosas, son unos titulares muy catastróficos, una información también muy politizada. ¿Y qué sucede? Que cuando nos vamos del verano, pues pierde esa actualidad, pierde el foco de los medios de comunicación y las buenas noticias no son noticias. Es decir, todas las buenas prácticas que podemos hacer los municipios no son noticia porque no tienen fuerza, porque no tienen imagen, porque no tienen tampoco esa atención mediática. Muchas veces el Ministerio da los balances de los incendios del año hacia febrero y esas informaciones, o sea, no se dan, ¿no? Y luego también, pues ese factor que arrastra que lo rural tampoco es un valor de prestigio social en nuestra sociedad, con lo cual los medios tampoco lo tienen. Bueno, esa era mi reflexión de muchos años, ¿no? O sea, que tenemos ahí unos retos importantes. Pero yo quería haceros una pregunta muy concreta, y es si conocéis el proyecto Guardián que se está haciendo en el Parque Natural del Turia, porque yo también muchas veces con el tema del optimismo tecnológico de nuestra sociedad, a la hora de hacer lo que decía Susana, ¿no? de prevención en el territorio, de ordenación, ese optimismo tecnológico que tenemos con los temas de biodiversidad o de medio ambiente a veces me supera. Entonces tenemos cerca el proyecto Guardián, veo, Patricio, que lo conoces. Sí, lo conozco. Me gustaría saber tu opinión, porque me parece bueno, no sé, ¿lo podrías explicar tú mejor que yo lo que quieren hacer? Y yo realmente, si esos, no sé si son 7 millones, no sé el dinero que quieren gastar en un proyecto europeo para hacer unos aspersores, para hacer prevención de incendios y que no afecte a las casas. No sé, ¿qué opináis de ese tipo de intervenciones que también están generando muchísima erosión? Porque de verdad que en el parque natural yo veo un movimiento de terreno y de vegetación impresionante. Sí, ahí se han juntado dos cosas. Una, bueno, gracias María José por la intervención. Ahí se han juntado dos cosas en el Parque del Turia. Uno es que, como decía antes al principio Alejandro, hay mucha sensibilidad en el tema de la interfaz de lo urbano con el monte, ¿no? Entonces, esas urbanizaciones que tiene Ribarroja pegadas al río, no me acuerdo de los nombres, pero tiene varias urbanizaciones, desarrollaron un proyecto piloto de limpiar la vegetación, porque les obliga a la administración a protegerse para el paso de los incendios. Limpiaron esa vegetación y además han puesto un sistema de aspersores para que cuando venga un fuego se pone en marcha y de alguna manera defienda las viviendas, ¿no? Eso es un aspecto, como dices tú. El sistema de aspersores es, perdón, el sistema de aspersores es, sí. Quiero decir, un movimiento de tierra brutal, hacer una construcción enorme para hacer una piscina o unas canalizaciones para poner los aspersores, pero en el bosque de la Vallesa, que dices, no sé si esto lo dedicáramos a hacer una protección más pensando en la naturaleza, ¿no? Sí. A lo mejor, sí. No sé si se mejor. Te entiendo, es decir, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una respuesta que, digamos, el principio me parece ingenioso, ¿no? Que, hay que proteger las viviendas que están ya cercanas al monte y hay que buscar una solución. La solución es reducir el combustible que está pegado a las casas y otra es tener un sistema de ataque. Pero claro, si ese sistema de ataque es lo que decía antes Alejandro, si para prevenir los incendios forestales o para proteger y repoblar lo removemos todo, es peor el remedio que la enfermedad. No sé, yo no conozco el proyecto. Pues me lo he apuntado, lo miraré, pero sí conozco en la zona de Carcaixent, sí que en un incendio que se produjo hace, no sé, 2014, 2016, no recuerdo, que fuimos a hacer la evaluación de impacto urgente, sí que vi, que me llamó la atención, una urbanización metida dentro del monte con los aspersores. Y me llamó la atención. Entonces, claro, no sé si fue efectivo porque a alguna casa llegó algún jardín, no a la casa, sino a algún jardín, sí que veía vegetación, algo habría hecho, no lo sé. Pero efectivamente, claro, lo que hay detrás es lo que no se ve, ¿no? Yo solo vi los aspersores ya puestos y
eso. Y hacer un comentario más a lo que has dicho, María, que me hace gracia, no, me resulta curioso lo que has dicho de que la gente tiene la alarma durante el verano con los incendios cuando se producen, pero se van a su casa y se les olvida. Pero a los que son de allí, a los usuarios, son los que lo sufren durante mucho tiempo. Vuelvo a insistir a la hora de incorporar a esa gente en las tomas de decisiones y que no se les puede olvidar, ¿no? Porque ellos son los que sufren en primera mano si tenían algún tipo de actividad en el monte, pues el incendio que les ha ocurrido. Pero es cierto, la mayor parte, el 90%, digamos, de la gente de la sociedad se olvida inmediatamente. Sí, sí. Bueno, me desconecto y sigo por aquí. Vale. ¿Vale? Sí. También pedir, sí, gracias, María José. Quiero pedir disculpas por parte de Susana, que es que tenía ella de antemano una reunión de proyecto de investigación. Como ella trabaja con Chile se están levantando ahora y tenía puesta la hora, entonces nos ha dejado, pero bueno, agradece vuestra atención y me ha dicho que me despida en su nombre. Muy bien, ¿más preguntas, más comentarios? Fidel García quiere intervenir. Buenas tardes. Y saludos a Patricio, que hace no sé cuantísimos años. Bueno, yo hablo prácticamente como usuario, pero en todo caso un poco como representante del mundo rural, ¿no? Porque pese a ser pedagogo y hostelero, llevo muchos años en plataforma rural y en conjunto con las relaciones del mundo rural. Y era simplemente hacer dos comentarios. Uno, con respecto a lo que ha comentado ahora Alejandro, en un conjunto de actuaciones, algunas de instituciones como el CSIC, otras de universidades, en concreto en Cataluña bastantes, y en Euskadi, y otras de organizaciones privadas, ¿no? De recuperación de saberes campesinos y de puesta en valor y de evaluación crítica de los mismos, ¿no? Bueno, pues esto que comentaba Alejandro de tenerlos en cuenta, nos descubríamos que aparte había toda una serie de saberes, algunos no utilizables, bien por obsoletos, bien porque no eran realmente efectivos, pero otros muchos sí muy interesantes con respecto a los usos y a las tecnologías y métodos, ¿no? Y formas de entender de alguna forma la interacción con el bosque, ¿no? Esto creo que es una parte importante, no solo tenerlos en cuenta como ciudadanos partícipes, sino como en muchos casos como poseedores de tecnologías y saberes que pueden ser utilizables en el siglo XXI, ¿no? Y esta es una parte importante. Y otro comentario que me parecía importante cuando hablabais del uso de biomasa, es evidente que bueno, pues que el uso desde una perspectiva empresarial puede dar y ha dado en muchos casos. Aquí yo vivo en la frontera entre Valencia y Cuenca y conozco un poco las realidades de ambos casos, pero sí que es cierto que esta experiencia de Serra, por ejemplo, lo mismo que la que ha habido en el Maestrazgo alrededor de Tolodella, ¿no? Pues en la conjunción de actuaciones con un cierto control municipal o incluso de participación o de propias empresas generadas desde la administración pública, ¿no? Junto con el asesoramiento y la participación de las universidades, en ambos casos, en Tolodella y en Serra, por ejemplo, ha participado parte del equipo de la Cátedra Ítaca, ¿no? Y del grupo de Chuberguía, ¿no? De tecnologías, nuevas tecnologías y contra el cambio climático, pues ciertamente han permitido usos muy interesantes desde el punto de vista energético, sobre todo porque además refrendan la importancia de la energía calorífica o térmica, saliendo un poco de esta obsesión por la electricidad como única, ¿no? Cuando hay otros usos, incluidos aerotermia, geotermia, etcétera, pero vamos, en este caso la biomasa, con una gestión bastante coherente y por los datos, yo la verdad es que no los he visualizado, o con buenos resultados, ¿no? Con respecto a la gestión forestal, a la limpieza y al mantenimiento. De todas maneras, lo que es evidente es que una parte, y en esto yo hago ahí una especie de defensa casi
numantina y romántica, pero lo cierto es que el bosque lo que necesita es biomasa de animales. Esto es algo fundamental, sea ganado o sea los ciervos, los corzos, etcétera. Y mientras tanto, poco tenemos que hacer, ¿no? Es decir, en nuestra experiencia en gestión específica, lo que hemos visto en varias experiencias de custodia que llevamos aquí en la zona de la Manchuela y del Cabriel y el Júcar, es que la biomasa animal, aparte de generar esta limpieza, lo que hace también es cambiar generalmente el sustrato y permitir un sustrato mucho más húmedo y verde por el aporte de abono, ¿no? Y esto genera un cambio del sustrato y también de la vegetación y del tipo de gramíneas o de que ahí seguro vosotros sabéis, yo en esto soy un ciudadano simplemente interesado. Bueno, estos comentarios y agradecer y bueno el debate y el interés de todo lo que habéis comentado. Muy bien, muchas gracias. Alejandro. Sí, no, comentar a lo de Fidel que estoy completamente de acuerdo. Es decir, los animales son otra parte, otro componente básico de los ecosistemas. Nos fijamos mucho en la vegetación, pero hay más cosas. Evidentemente, si no tenemos una cosa, difícilmente vamos a tener la superior. Y si no tenemos la vegetación, pues los animales estarán peor. Pero estoy de acuerdo en la necesidad de que un ecosistema vivo debe tener grandes herbívoros o una fauna diversa también. Y me gusta también lo que ha comentado sobre el tema de los conocimientos rurales, no solo del conocimiento per se, sino también de las tecnologías, ¿no? Que muchas veces el saber popular, la gente que está en el campo, aplica unas tecnologías que son bastante efectivas. A modo de anécdota, nosotros hemos estado trabajando intentando implementar distintas técnicas baratitas, en plantación, en zonas semiáridas de aquí de Alicante. Y una de ellas, basada en la literatura, era la utilización de ¿cómo se llama esto? Recipientes de arcilla, ¿no? Vamos, botijos, o mini botijos, que lo que hace es, una vez que lo riegas, pues va difundiendo el agua, ¿no? Al suelo, ¿no? Entonces, claro, cuando nos planteamos el hacer una compra de esta cantidad de botijos, aquí tenemos el pueblo de Agós, que son alfareros, y fuimos ahí con bastante vergüenza, ¿no? Con bastante timidez a la hora de decir, vamos a ver, estamos pensando en adquirir, en que si nos podéis hacer unos, no sé qué habíamos dicho, unos 150 botijos de estas características y tal. Y lo que nos dijo el alfarero es, ¿qué? ¿Vais a plantar algo? Es decir, es algo, o sea, en vez de volverse loco y decir, pero ¿para qué quieres 150 botijos con estas formas y tal? ¿No? Él dijo, no, sí, esto aquí se hacía con los melones y no sé qué, para el agua, o sea, estoy de acuerdo en lo que dice Fidel, o para no hablar del pelo humano, ¿no? A la hora de si hace siembra de bellotas. O sea, hay una serie de no sé si eso se puede llamar tecnología, aplicar pelo humano, pero sí de conocimientos que estaría fantástico que se recopilaran y que se aplicaran, no solo que se recopilaran, sino que los intentáramos adaptar a la restauración o a la gestión del medio. Sí. Sí, y yo retomando un poco también, bueno, Fidel, encantado de saludarte después de tantos años. Creo que sí que es importante lo que has comentado tú del tema de la biomasa bien gestionada, ¿no? Hay un trabajo de Ricardo Almenar, hizo un estudio para la zona de Sinarcas donde dimensionaba este tipo de actividad con la complicidad, evidentemente, de los poderes públicos de la zona, porque él entendía que es la manera de poder evitar que esto se descontrole. Porque claro, si es una empresa, uno quiere los beneficios todos los años, quiere facturar una cantidad de dinero. Si es una empresa municipal o es para proveer de energía al municipio, pues es otra manera distinta. De hecho, me llama la atención, hace unos años, estando en Soria, me enteré que en Soria se alimenta parte de la calefacción central de muchos edificios, incluso de edificios privados, a partir de los restos de las serrerías que hay cercanas al municipio y que viven del monte, ¿no? O sea, se puede hacer.
Lo importante es dar con la fórmula para evitar que este uso de la biomasa no se coma de verdad el objetivo que buscamos, que es mantener la biodiversidad y no solamente apagar los incendios. Muy bien, bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, no veo pedida ninguna palabra, no sé. Pues nada, agradecer, si no tenéis nada más que comentar, agradeceros vuestra atención, la paciencia con nosotros, que a veces nos enrollamos un poco demasiado quizás, y espero que bueno, os hayamos dado algo de luz en este tema siempre tan polémico y que, como veis, no tiene una varita mágica, no existe una solución sencilla y que choca con muchos compromisos e intereses, tanto biológicos, sociales y demás. Pero bueno, creo que del cruce de todas esas opiniones, ¿no? de gente como Fidel, que vive en el campo, de gente como María Josep, que está con los medios de comunicación, de nosotros que estamos en la investigación, o de otras personas que han intervenido, que son meros ciudadanos preocupados por la naturaleza, tener estas claves y debatirnos y discutir lo que pensamos que se da por bueno, siempre que a veces hay que chocar, hay que agitar este conocimiento para renovarlo y ver nuevas perspectivas. Pues nada, mucho más. Muchas gracias a todos y al Jardín Botánico por empujarnos y organizar este acto. Hasta luego. Adiós a todos, muchas gracias. Adiós a todos.